¿Estás dispuesto a construir lo imposible? Bienvenidos a Puerta Sombría, más allá de la verdad. Muchos lo conocen por su fortuna, otros por sus ideas, pero hay quienes aseguran que George Soros no es un filántropo, sino un arquitecto silencioso de la decadencia global. Un hombre que opera desde las sombras, que no necesita ejércitos porque tiene algo mucho más poderoso: el control de las narrativas, los mercados y la esperanza de las naciones. George Soros nació en Budapest, Hungría, en 1930, bajo el nombre de George Schwartz. Sobrevivió a la ocupación nazi gracias a documentos falsos. Su padre, un abogado judío, enseñó a la familia a adaptarse, a ocultarse, a reinventarse. Ese aprendizaje marcaría para siempre al joven Georgie. En una entrevista poco difundida, el propio Soros admitió haber colaborado bajo coacción con los nazis en la confiscación de propiedades judías. Cuando se le preguntó si esto le provocaba remordimientos, respondió con frialdad: si no lo hubiera hecho yo, alguien más lo habría hecho. Tras la guerra, emigró a Londres y estudió filosofía bajo la tutela de Karl Popper, el autor del libro La sociedad abierta y sus enemigos. De allí tomó su obsesión por destruir los sistemas cerrados, o al menos eso dice. Pero en vez de convertirse en pensador o docente, eligió el camino más silencioso y efectivo, el de las finanzas, porque en el mundo real el dinero cambia más que las palabras. En 1973 fundó Quantum Fund, un fondo especulativo con el que haría historia. No invertía en empresas, apostaba contra países. En 1992 apostó contra la libra esterlina, la debilitó hasta quebrarla. El Banco de Inglaterra colapsó y Soros ganó $1.000 millones en un solo movimiento. Los medios lo bautizaron como el hombre que quebró el Banco de Inglaterra, pero no fue su único acto. Durante la crisis asiática, en 1997, repitió la jugada con el baht tailandés, el ringgit malasio y otras monedas. El resultado fue desolador: economías destruidas, millones empobrecidos, gobiernos debilitados. El primer ministro de Malasia lo llamó criminal económico y lo acusó de sabotear a su país. Las acusaciones se apagaron, pero las secuelas no. Soros decía actuar en nombre de la libertad, pero su libertad tenía un precio. A través de su red de fundaciones, la Open Society Foundation comenzó a financiar universidades, medios, ONGs, movimientos sociales, jueces y partidos políticos en más de 120 países. Todo con el discurso de los derechos humanos. Pero en muchos casos esa ayuda coincidía con inestabilidad interna, revoluciones coloridas, colapsos institucionales y una posterior apertura económica favorable a sus intereses. Georgia, Ucrania, Serbia, Kirguistán, países que vivieron súbitas primaveras que terminaron en largos inviernos. En América Latina también dejó su huella. En Argentina, sus inversiones acompañaron etapas de hiperendeudamiento. En Colombia y México influyó en reformas judiciales y campañas de derechos civiles. En Brasil y Chile apoyó movimientos estudiantiles y sociales, siempre del lado del cambio, del progresismo. Pero el cambio nunca fue gratuito. Las voces que lo critican aseguran que, lejos de ser un filántropo, Soros actúa como un agente transaccional con objetivos claros: fragmentar las identidades nacionales, debilitar el concepto de soberanía y promover un nuevo orden supranacional donde él, junto a otros pocos, dicta las reglas. En círculos más oscuros, su figura va más allá. Aparece en teorías que rozan lo inenarrable, como la del adenocromo. Aunque esta sustancia existe realmente, es un compuesto químico derivado de la oxidación de la adrenalina. Se le ha atribuido un papel siniestro en los bajos fondos del poder global, en versiones casi rituales de lo que parecían escenas sacadas del más enfermo folclore alquímico. El adenocromo sería recolectado a partir de la adrenalina destilada del miedo extremo, no de forma simbólica, sino biológica, mediante prácticas de tortura psicológica, física o peor. La leyenda, que algunos aseguran que es más real de lo que quisiéramos admitir, sostiene que ciertas élites consumen esta sustancia no solo por sus presuntas propiedades rejuvenecedoras, sino porque genera una especie de expansión sensorial que los conecta con planos superiores o realidades alternas. Algunos incluso lo vinculan con rituales para la apertura de portales interdimensionales.
El nombre de George Soros aparece mencionado en documentos filtrados, hilos eliminados de foros, investigaciones anónimas y expedientes extraños en los márgenes de la red. No como consumidor, sino como facilitador. Como alguien que con su red y su impunidad permite que ciertos círculos operen sin consecuencias. No sería el rostro visible en la práctica, sino el arquitecto en la sombra, diseñando infraestructuras legales, sanitarias o logísticas que permitan que estos oscuros engranajes sigan girando, fuera del foco público. Se habla de fundaciones con nombres ambiguos que financian clínicas y orfanatos en zonas remotas, bajo la bandera de la ayuda humanitaria. De envíos diplomáticos que cruzan fronteras sin ser inspeccionados. De personas que desaparecen y jamás figuran en ningún sistema. De niños de la calle y refugiados sin registro que terminan en manos de redes donde lo médico y lo ritual se entremezclan. Y en el corazón de esas rutas siempre una sombra, la de alguien que mueve hilos con manos invisibles, una figura que no necesita exponerse porque ya ha conquistado la narrativa. Soros no sería el monstruo, sino el titiritero. Y cuando se alza el telón de esta obra macabra, lo que queda en escena no es un villano clásico, sino algo mucho más frío, un plan que se ejecuta sin pasión, solo con cálculo. Más allá de lo esotérico, el hambre es real. En África, donde su influencia en políticas económicas ha sido notoria, muchas naciones sufren hoy inseguridad alimentaria extrema. En Haití, donde sus ONGs han operado durante décadas, la pobreza se ha profundizado. En Europa del Este sus intervenciones coincidieron con despidos masivos, privatizaciones salvajes y migraciones forzadas. Incluso en Estados Unidos ha financiado campañas judiciales que liberan a criminales reincidentes, desestabilizando barrios enteros. Todo esto bajo una premisa, una sociedad abierta. Pero, ¿qué es una sociedad abierta cuando elimina las fronteras, borra las culturas y fragmenta las tradiciones? ¿No será una sociedad desnuda, desprotegida? Soros ha dicho, si yo no lo hago, alguien más lo hará. Y tal vez tenga razón. Tal vez él solo sea la cara visible de un mecanismo más profundo. Un sistema que no necesita gobiernos porque ya los controla estructuras invisibles. La educación, los medios, la moral y la verdad. Su rostro ya no necesita moverse. Lo hacen sus ONGs, sus ex socios, sus antiguos alumnos. La red ya está tejida. Y ahora mírate, ¿hasta qué punto tus ideas, tus creencias, tus convicciones te pertenecen realmente? ¿Y si han sido sembradas, no por ideología, sino por diseño? Quizás Soros no sea el origen del mal, sino el ejecutor más eficiente de un plan, del que ni siquiera los gobiernos escapan. Si te ha gustado el vídeo, apoya y sigue el canal para más.